el día 27 de octubre. Entonces prácticamente tienen la siguiente semana para realizar esta actividad integradora. Bueno, entonces me presento. Mi nombre es Rosalvira Cedillo Villar, yo soy su docente virtual de la asignatura de escritura argumentativa. Estamos ya en la actividad integradora, en la última sesión sincrónica. ¿Qué es lo que vamos a ver? Básicamente, recomendaciones y en qué consiste la actividad integradora que ustedes van a realizar, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tienen que realizar? Bueno, ya estoy aquí en plataforma, les estoy mostrando, y en esta parte, acá está la actividad integradora. Entonces voy a dar clic en la actividad integradora y aparecen las indicaciones. Lo que vamos a revisar hoy es a detalle la revisión de la rúbrica de la evaluación y en qué consiste la actividad integradora. Les adelanto que pues ustedes ya estuvieron trabajando sin saberlo en la actividad integradora, porque solamente haciendo unas pequeñas modificaciones al ensayo que entregaron desde el módulo 3, después que revisaron en el módulo 4 y editaron, obviamente hicieron algunas correcciones, ese mismo ensayo lo pueden entregar en la actividad integradora. Las dos únicas modificaciones es que tienen que ampliar sus conclusiones con base en el problema prototípico y también tienen que debatir algunos conceptos preferentemente en la introducción y digamos conservar prácticamente la estructura de su desarrollo. Entonces, bueno, ese nada más es un adelanto, pero vamos a revisar con cuidado digamos la actividad integradora, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito de esta actividad? Primero, se tiene que desarrollar un ensayo argumentativo teórico de 2000 palabras, eso quiere decir aproximadamente 5 cuartillas, sobre, digamos, alguna de las problemáticas planteadas en el incidente crítico. Son las 5 preguntas sobre, digamos, si es posible el desarrollo sostenible, es una ilusión o es una realidad, si es posible que se pueda impulsar el desarrollo sostenible en los países que en vías de desarrollo y si es posible también que se pueda implementar medidas de desarrollo sostenible en los países desarrollados, ¿no? ¿Cuáles son los principales indicadores de desarrollo económico? También es otra de las preguntas. Entonces, estas 5 preguntas que nosotros hemos estado revisando en el incidente crítico. Si no, ahorita vamos a repasar el incidente crítico y el problema prototípico, ¿vale? Entonces, bueno, lo que se tiene que hacer es que se identifique claramente el objeto de estudio, ¿no? Se problematice el tema que se va a investigar. Este ensayo tiene que demostrar que ustedes han aprendido a manejar las habilidades fundamentales de escritura argumentativa, es decir, que sus párrafos son párrafos argumentativos que tienen una idea principal, un conjunto de argumentos, es decir, de 2 a 3 oraciones que argumenten o sustenten su idea y después una oración de cierre por cada párrafo. Que ustedes saben manejar las reglas ortográficas de puntuación, los marcadores textuales, que pueden estructurar argumentos con garantías y respaldos, que pueden estructurar esos argumentos con base en información confiable que previamente han revisado, que manejan, digamos, los formatos de citación en el cuerpo del documento en formato APA, que le pueden dar coherencia, unidad y claridad a los documentos que ustedes producen. Y esto, ¿no? También, pues su ensayo debe tener un mínimo, no quiere decir que sea solamente 5 referencias, sino pueden tener 5 o más referencias y todas estas referencias estar en formato APA, ¿no? Y aquí
También yo sugiero que revisen de manera detallada este video para que aprendan a citar en formato APA. Yo en este momento voy a compartirles un ejemplo de un ensayo que ya he corregido, que ya he incorporado algunos elementos que piden en la rúbrica de la evaluación para que, digamos, les sirva de guía para esta actividad. Bueno, entonces vayamos a la revisión de la rúbrica de evaluación, ¿no? Esta rúbrica de evaluación pues nos dice que qué es lo que nosotros tenemos que lograr en este ensayo de tipo argumentativo. Voy a ampliar un poquito la fuente para que sea comprensible para todos, ¿no? Entonces, esta rúbrica cubre 5 aspectos. Primero, lo que se evalúa con un 20% es el logro de la competencia. ¿Qué significa el logro de la competencia? Pues que los estudiantes pueden escribir sus opiniones, sus argumentos de forma correcta, es decir, que saben escribir utilizando adecuadamente ortografía, signos de puntuación y también que hacen uso de información confiable para sustentar sus argumentos. Entonces, todo esto se evalúa y se considera que es el logro de la competencia. Al final, todo este curso lo que buscó es que ustedes aprendieran a plantear sus ideas y sus opiniones de forma organizada y clara, pero respetando la ortografía, la redacción y los formatos de citación, digamos, académicos, ¿no? Entonces, lo que busca, básicamente, el curso es esto, ¿no? Que se logre adecuadamente esta competencia. Después tenemos que también se evalúa con un 20% que ustedes logren redactar párrafos argumentativos, ¿no? ¿Qué significa que logren redactar párrafos argumentativos? Significa que ustedes pueden plantear párrafos donde planteen una idea principal, un conjunto de argumentos y que cada párrafo se cierre con una idea que redondee el argumento, el planteamiento que están ustedes realizando en ese párrafo, ¿no? Recuerden que entre todos los párrafos que ustedes tengan en su ensayo deben de estar hilados, deben de ser coherentes y debe de haber una estructura lógica. ¿Qué implica esto? No podemos empezar hablando del desarrollo sostenible después de hablar de los pingüinos, ¿no? Lo que se espera es que empecemos a hablar tal vez del desarrollo sostenible, demos un ejemplo de algún país donde se ha implementado el desarrollo sostenible, después discutamos si es posible implementar el desarrollo sostenible en este y en otros países y después tal vez lleguemos a la conclusión, digamos, de que si es posible o no es posible el desarrollo sostenible. Entonces todo esto implica que todos mis párrafos estén coherentemente articulados. Otro punto de evaluación que tiene un 20% de peso es la estructura del ensayo, ¿no? El ensayo, todo ensayo, debe de tener tres secciones: una introducción, un desarrollo y unas conclusiones. Entonces, en la introducción nos refieren, se describe el fenómeno a investigar, dónde se produce, en qué ámbito espacial y temporal, se aproxima a las causas que lo generan, presenta una pregunta de investigación. Entonces, en la introducción tenemos que plantear la pregunta de investigación, de dónde, en dónde estoy hablando, en México, en el mundo, ¿no? En qué periodo. También lo que tenemos que esclarecer es la estructura del propio ensayo, ¿no? Entonces, después, en la sección de desarrollo, tenemos que dar evidencia, brindar argumentos que sustenten pues nuestra pregunta o la forma en la que estamos respondiendo a la pregunta inicial del ensayo. En la conclusión, pues ustedes tienen que cerrar el ensayo, plantear con qué se quedan, ¿no? O sea, si es posible o no es posible el desarrollo sostenible,
si es posible implementar el desarrollo sostenible en los países desarrollados, de qué forma, con qué ejemplos, ¿no? Con qué se quedan ustedes al final de ese trabajo de investigación. Y ya el último punto, digamos, bueno, los dos últimos aspectos de evaluación es la aplicación del formato APA. La aplicación del formato APA en términos del formato del documento y el formato APA también en las citas y en las referencias. De manera puntual, en términos de la aplicación del formato APA, se les solicita que las citas estén, bueno, que aquí primero, que en el texto contengan al menos una cita textual corta, una cita textual larga y una cita de paráfrasis. Entonces, al menos deben de tener 3 citas, una de cada una, en términos del formato APA. Ahorita vamos a ver los ejemplos en el documento que ya tengo preparado. Y después, también deben de tener las referencias bibliográficas ordenadas en orden alfabético y en formato APA. Generar las referencias en formato APA, en orden alfabético, sin viñetas, ¿no? Después, también que contenga un título creativo, o sea que el título lo propongan ustedes y sea creativo y esté relacionado el título con la pregunta de investigación. Que su ensayo no tenga problemas ortográficos ni de puntuación y su redacción sea clara y coherente, ¿no? Todos estos son los aspectos que se van a evaluar en el ensayo a entregar. Yo ya tengo un ensayo en el Drive, que es el que voy a mostrar a continuación. Déjenme nada más si es este, veo. Ajá, exactamente, aquí ya está, ¿no? Este es el ensayo, digamos que ustedes han estado, un ejemplo de un ensayo que ustedes han estado elaborando desde el módulo 3, que ya fue revisado y corregido en el módulo 4. Incluso he posteado los videos en el Classroom. El video donde hicimos la revisión en vivo es el video donde les puse la revisión del ensayo de la tarea auténtica. Y este ensayo ya contiene todos los elementos que están sujetos a evaluación que mencioné en la rúbrica. Entonces, este ensayo se titula Entre el sueño y la realidad del desarrollo sostenible. Este título está relacionado con una pregunta, ¿no? La pregunta proviene del incidente crítico. ¿El desarrollo sostenible es una promesa o una ilusión? ¿No? Entonces también tiene una pregunta. Este ensayo está estructurado en 3 secciones: introducción, desarrollo y conclusiones, ¿no? Entonces tiene una introducción, un desarrollo y unas conclusiones. Bueno, entonces primero vamos a revisar en términos de formato cómo es que le doy formato a mi página. Entonces nos dice que en formato APA el archivo debe de contener, aquí nos vamos a configuración de la página, debe de estar en tamaño carta. Tenemos que tener 2.5 de margen superior, abajo, izquierda, derecha. Entonces nos vamos a ir a la configuración de la página, vamos a checar que sea vertical, que sea tamaño carta, que de cada lado tenga 2.5 de márgenes y le vamos a dar a aceptar, ¿no? Eso solamente es en términos de formato. También vamos a seleccionar todo nuestro ensayo y le vamos a decir el formato que yo quiero es un formato de interlineado. Aquí le vamos a dar espaciado personalizado
y el espaciado nos pide que sea de 1.5 o 2, ¿no? Entonces formato, interlineado, espacio personalizado y vamos a darle un espacio de 2, un interlineado de 2 puntos y le damos a aplicar. Cuando hagamos esto es importante que verifiquemos, lo voy a volver a repetir, que verifiquemos que el espaciado sea de 2 y que aquí tengamos que 0 antes y 0 después, ¿no? Entonces, porque no llevamos ni espaciado anterior y posterior. Entonces, aquí 0, 0, aplicar. Entonces, hasta acá ya tenemos el formato APA en términos de los márgenes y del interlineado, que es a 2 puntos. En el ensayo, normalmente, en formato APA, el ensayo, los títulos van en negritas, ¿no? Entonces, este ensayo ya tiene los títulos en negritas. También las secciones van en negritas. Todo esto, bueno, al final el ensayo se entrega solamente en digamos, letras en negro, pero acá yo lo estoy marcando en colores para que refiera puntualmente las secciones que son sujetas de evaluación y que deben de estar contempladas porque son cuestiones que nos está señalando la rúbrica. Entonces, acá nos dice, la pregunta que se busca responder en este ensayo es: ¿el desarrollo sostenible es una promesa o una ilusión? Con el paso del tiempo es posible que se perciba más como una ilusión que como una promesa, dado que no se han logrado avances significativos desde que se planteó la Agenda 2030. Los objetivos fundamentales de sostenibilidad y equidad no se han cumplido. En este ensayo abordaremos por qué no se ha avanzado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, y qué factores han dificultado el cumplimiento de la Agenda 2030. Entonces, aquí también en la introducción tenemos que se plantea un objetivo, ¿no? Nos dice de entrada cuál es el objetivo de este ensayo. Entonces, tenemos la pregunta de investigación, el objetivo del ensayo y la tesis. La tesis es: no es fácil llevar a cabo estos objetivos y metas y es crucial explicar por qué se perciben las metas y los objetivos más como una ilusión que como una promesa real. Esta es la tesis de la autora del ensayo. Y después, acá se pide que agreguen una cita textual menor a 40 palabras, ¿no? Entonces, acá podemos verificar que esta cita es menor a 40 palabras. Nos vamos a herramientas, nos vamos en recuento de palabras y esta cita tiene 27 palabras. Entonces, es una cita textual, quiere decir que la extraje directamente de un texto y tiene menos de 40 palabras. Entonces, esta cita textual va en el cuerpo del documento. Y aquí nos dice: Naciones Unidas en 2023 menciona que el desarrollo sostenible implica cómo debemos vivir hoy si queremos un futuro mejor, ocupándose de las necesidades presentes sin comprometer las oportunidades de las generaciones futuras. Así define Naciones Unidas al desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, en el ensayo nos dice que debemos incluir en un ensayo teórico algunos conceptos. Aquí la autora está definiendo, con base en lo que le revisó en un texto de Naciones Unidas, cómo se define el desarrollo sostenible. Y después plantea cómo se va a desarrollar el ensayo. El ensayo se organiza en 3 apartados. Primero se analizará la falta de avances en los ODS. Segundo, se explorarán los principales obstáculos para cumplir con la Agenda 2030. Y tercero, se discutirá por qué el desarrollo sostenible se ve más como una ilusión que como una promesa real, ¿no? Entonces, con esto tenemos todos los elementos que nos está requiriendo la rúbrica.
la definición de uno o más conceptos, la estructura del ensayo, la tesis de la autora, el objetivo del ensayo, ¿no? Y la pregunta del incidente crítico que se va a responder en ese ensayo. Todos esos elementos deben estar presentes en la introducción. Después tenemos el desarrollo. El desarrollo debe de ser un conjunto de párrafos relacionados que tenga una escritura clara, coherente y que tengamos marcadores textuales, ¿no? En primer lugar, es un marcador textual. En primer lugar, los ODS han experimentado retrasos significativos debido a diversos factores. Entre ellos destaca la crisis alimentaria, ODS 2 y ODS 12, donde casi 1 de cada 10 personas sufren hambre, mientras se desperdician más de 100.000 millones de alimentos diariamente. Las dificultades en el acceso al agua, ODS 6, que en 2022 afectaron aproximadamente a la mitad de la población mundial, y el incremento de la desigualdad, ODS 1, ODS 2 y ODS 10, donde el PIB per cápita creció la mitad en los países más vulnerables en comparación con las economías más avanzadas. Todo esto se encuentra en el documento del Pacto Mundial 2024. Esta es una cita de paráfrasis. Todas estas cifras se incorporan al documento y son tomadas del documento Pacto Mundial 2024. Y aparte, bueno, se cambia la redacción, ¿no? Entonces, esta es una cita de paráfrasis. Entonces ya tenemos cita textual de menos de 27 palabras, cita de paráfrasis. Estos objetivos han sufrido un mayor retroceso por el impacto de la COVID y la crisis ambiental también ha avanzado de manera preocupante. Como menciona Paikin y Guzmán, 2024, a pesar de los esfuerzos globales por implementar el desarrollo sostenible, la crisis ambiental se ha intensificado, lo que indica que este enfoque ha fracasado en generar respuestas efectivas a los problemas ecológicos actuales. Esta es otra cita de paráfrasis. Rescata a lo que mencionan los dos autores, Paikin y Guzmán, y plantea en las propias palabras del estudiante que escribe el ensayo lo que rescata de Paikin y Guzmán. Entonces, esta es otra cita de paráfrasis. Después aquí encontramos otra cita textual, pero este documento efectivamente es un artículo de investigación, digamos en papel o en versión PDF, y cuando nosotros hacemos una cita textual de un documento que tiene página, pues tenemos que poner la página. Entonces, señalamos, la problemática ambiental no ha mostrado avances positivos, al contrario, ha enfrentado dificultades. La desigualdad persistente, como hemos comentado, está influenciada por las decisiones de los líderes políticos de muchos países. Por ejemplo, Trump ha sido mencionado como un factor que ha contribuido a la desigualdad y a la discriminación. Al respecto, Paikin y Guzmán destacan que el desarrollo sostenible no ha logrado reducir las desigualdades globales, en cambio, estas se han ampliado. Este fracaso es crucial, ya que la paz y la convivencia dependen de la reducción de estas desigualdades. Este es un párrafo completamente argumentativo, ¿no? Aquí tenemos la tesis, tenemos un conjunto de argumentos y tenemos el cierre de ese párrafo, ¿no? Que nos habla de que hay un fracaso en términos de la reducción de la desigualdad a nivel internacional, ¿no? Entonces tenemos otra cita textual. Aquí también tenemos otra cita textual, ¿no? En cuanto al agua, su situación en nuestro planeta también es alarmante. En su libro sobre el uso del agua, la autora Nogués Bruno señala que el agua es un recurso vital para la vida y su gestión adecuada es crucial para la sostenibilidad del medio ambiente, ¿no? Entonces, otra cita textual
que tomamos de Nogués Bruno, que está en la página 1 y que podemos revisar que tiene menos de 40 palabras, entonces se inserta en el cuerpo del documento. Acá tenemos otra cita de paráfrasis donde la autora nos resume lo que se planteó en el texto de Nogués Bruno, ¿no? Y después acá empieza a hablar sobre la pobreza. Tenemos otra cita textual igual menor a 90 palabras, a 40 palabras, disculpa, a 40 palabras y otra vez, ¿no? Dice, por otro lado, la pobreza y la hambruna son cuestiones que persisten en la actualidad. Tesis, ¿no? ¿Por qué persisten? Nos va a decir, Cárdenas menciona que el hambre es el resultado de haber excluido a millones de personas del acceso a bienes y recursos productivos tales como la tierra, el mar, el agua, las simientes, la tecnología y el conocimiento. Esto refleja que los países más desarrollados tienen acceso a las ganancias, mientras que los países con bajos recursos enfrentan un aumento en la deuda y en la exclusión. Y nos da ejemplos de esos países, ¿no? Entonces, aquí también se incluye una cita textual con la página, el autor González Holguín 2020, pero en este caso la cita es de más de 40 palabras. Entonces, acá le vamos a contar herramientas, contar palabras para que veamos, y son 75 palabras. Entonces, si la cita es de más de 40 palabras, la forma correcta de citarla en APA es ponerla entre comillas y y darle un espaciado, ¿no? Una viñeta, y esta viñeta debe de ser, acá le vamos a dar espacio, formato, sangría, opciones de sangría, y la sangría va 1.27. ¿Va? Bueno, aquí ya está la cita en sangría, y en este caso no lleva comillas, a mí se me pasaron las comillas. Entonces, aquí es la cita textual larga. Con esta cita textual ya tenemos cerramos la inserción de una cita textual larga, una cita textual corta en el cuerpo del documento. Corta quiere decir menos de 40 palabras, larga más de 40 palabras. Citas de paráfrasis, que son elementos a evaluar en el ensayo que van a ustedes entregar en la actividad integradora. Finalmente, también llegamos a la sección de las conclusiones, donde bueno, aquí lo que concluye el autor es un crimen sistemático vivir en un mundo que tiene la capacidad de alimentar a todos, la creciente desigualdad y la concentración de riqueza, así como el impacto negativo de la especulación y la producción de biocombustibles contribuyen a la falta del cumplimiento de los ODS. La pobreza y la desigualdad han aumentado, especialmente en países como México, donde estos problemas se han intensificado. Por estas razones, el desarrollo sostenible se percibe más como una ilusión que como una promesa real, ¿no? Esta es la conclusión de la autora. Aquí mi recomendación para este ensayo es justamente que se amplíe estas conclusiones con lo que vamos a revisar sobre el problema prototípico, ¿no? Entonces, lo único que nos faltaría para que este ensayo tuviera 100 puntos es justo introducir en las conclusiones el problema prototípico, que es lo que les está requiriendo la rúbrica de la evaluación de la actividad integradora, ¿no? Bueno, antes de pasar a esa partecita, lo que vamos a agregar al final, quiero que vean las referencias, ¿no? Las referencias ya están ordenadas en orden alfabético. En términos de número tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 referencias. Recuerden que tienen que tener 5 referencias con información confiable, ¿no? Todas ya están en formato APA. Cárdenas, aquí está el año, en este caso
se le pone la fecha 24 de abril porque es un artículo online. El artículo se titula Crisis Mundial, el problema del hambre en el mundo, y aquí está la URL del documento. Es importante que cuando ustedes pongan las referencias verifiquen que todas las URLs se pueden abrir y efectivamente los lleva al documento que están citando, ¿no? 24 Esmeralda Cárdenas, aquí está el título y aquí está el artículo, ¿vale? Entonces tiene obviamente eso que estábamos mencionando, ¿no? También acá igual González Bejarano de IA, las iniciales de los nombres siempre van, solamente se ponen las iniciales con su puntito, la coma, y Holguín García, o sea los autores son González Bejarano y Holguín García, 2020, se llama Población y Desarrollo Sostenible en México, revisión de sus relaciones complejas. La revista, el título de la revista va en cursivas, el volumen, el número, las páginas, y aquí está la dirección electrónica, ¿no? Recuerden que si las revistas tienen DOI, el DOI es un número de identificación única de las revistas electrónicas, le agregamos el DOI, ¿no? Entonces aquí ya está el DOI y pues acá ya sabemos que sí funciona, ¿no? Entonces, bueno, después tenemos el texto de Naciones Unidas. Aquí sabemos que es un artículo electrónico porque los artículos electrónicos tienen que tener el día y el mes en el que se publicaron. Entonces, ¿en qué consiste el desarrollo sostenible? Y acá la URL, si yo copio y pego esa URL en un buscador, pues tengo que verificar que efectivamente me conecta con la nota que estoy citando, ¿no? Y aquí está la fecha de publicación. El autor igual, ¿no? Nogués Bruno, apellida, y se llama El libro de no ficción como espacio de reflexión hacia nuestro uso del agua, ¿no? Y este está en la Universidad de Zaragoza y este es el link de descarga. Aquí también tenemos el texto del Pacto Mundial. Este es también un artículo electrónico. Y finalmente el texto de Piking, que es un artículo electrónico en versión PDF, que sí tiene páginas. Y acá tenemos igual el DOI. Si yo busco esto y lo pego, automáticamente me tiene que dar la posibilidad de descargar ese artículo, ¿no? Como ahorita lo vamos a ver. Entonces, con esto ya tendríamos, digamos, todo en términos de formato, en términos del proceso de investigación. Acá es optativo, o sea, las pueden separar sus fuentes o las pueden dejar sin espacios. Ahí no hay ningún problema, ¿no? Si lo dejan con espacios o sin espacios, ¿no? Es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, recuerden que son 5 cuartillas sin incluir en las 5 cuartillas la página de referencias. La extensión que debe de tener ese ensayo, o sea, las referencias y la carátula no entran en la cuenta de las 5 cuartillas, ¿vale? Aquí ya está, ¿no? El artículo, acá está la forma de citar y aquí lo pueden descargar, ¿no? Este es aquí está para descargarlo. Entonces, bueno, ahora vayámonos a revisar el problema prototípico. Entonces, nos tenemos que ir al inicio en la plataforma. Aquí tenemos el problema prototípico y el incidente crítico. Durante todas las secciones
bueno, de todas las sesiones sincrónicas, nosotros estuvimos revisando el incidente crítico, ¿no? El desarrollo sostenible, promesa o ilusión. Aquí nos dan datos sobre por qué motivos es una promesa o una ilusión. Y después nos plantean 5 preguntas, ¿no? Cualquiera de estas 5 preguntas, desde el ensayo del módulo 3, nosotros teníamos que elegir una pregunta y realizar un ensayo académico con base en esa pregunta. Entonces, su compañera eligió esta pregunta, ¿no? Pero digamos que se pudo haber elegido cualquiera de las 5 que estaban acá, que es posible alcanzar estándares de desarrollo de los países más avanzados sin aniquilar el planeta. ¿Qué significa desarrollo y quién lo define? ¿Existe un único modelo de desarrollo o hay alternativas? ¿Qué criterios se utilizan para medir el desarrollo y qué indicadores se emplean? ¿El desarrollo sostenible es una promesa o una ilusión? ¿No? Son esas 5 preguntas y de cualquiera de esas preguntas se podía haber realizado el ensayo. Bueno, entonces vamos aquí a regresarnos a la revisión del problema prototípico. En las conclusiones se les pide como un aspecto de la rúbrica de evaluación de la actividad integradora que en las conclusiones ustedes articulen las conclusiones de su ensayo con el problema prototípico planteado en el curso. Entonces tenemos que leer, ¿no?, toda esta parte que habla sobre el desarrollo y la cooperación en las relaciones internacionales, los desafíos en la ejecución de los acuerdos, ¿no? Entonces, tenemos que volver a leer todo este desarrollo, pero por ejemplo yo les voy a leer solamente algunos extractos, ¿no? La creciente complejidad de los problemas globales ha hecho indispensable la cooperación entre los gobiernos del mundo para abordarlos de manera conjunta. En el año 2000 se formularon los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que en 2015 evolucionaron hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los ODS están contenidos en un documento llamado Agenda 2030, un plan de acción elaborado por los gobiernos participantes en la Cumbre de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015. Este plan busca abordar los desafíos globales y promover un desarrollo sostenible para todos, ¿no? Entonces aquí sabemos que en la Cumbre de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas del 25 de septiembre de 2015 se plantearon los ODS, ¿no? Y que fue una agenda mundial, una agenda global que busca promover el desarrollo sostenible, ¿no? Yo me quedo con eso. Entre uno de sus objetivos se encuentra la erradicación de la pobreza, y digamos que la Agenda 2030 es una declaración de intenciones, ¿no? Intenciones en el sentido de promover el desarrollo sostenible. Y después, pues aquí ha habido varios ejemplos, ¿no? Varios intentos por lograr. Aquí nos dice, bueno, la nueva agenda se encuentra compuesta de 17 objetivos y 169 metas que buscan promover el desarrollo sostenible. Aquí están las metas desglosadas. Nos habla del reporte, del efecto que tuvo la COVID en el seguimiento de estas metas, ¿no? En específico cuestiones como educación, pobreza, pues el COVID afectó mucho en el cumplimiento de estas metas, ¿no? Y entonces aquí, ¿no?, es importante reconocer que aunque los objetivos de desarrollo sostenible representan un avance en términos de organización y cooperación a nivel internacional, también han dejado mucho que desear en cuanto a la contundencia de sus avances, ¿no? Entonces aquí justo podemos relacionarlo con lo que nos está diciendo su compañera en el ensayo, ¿no? Entonces yo voy a redactar ahorita en vivo, ¿no?, un conjunto de párrafos que podemos agregar a este ensayo, ¿no?, en la parte de las conclusiones para ya dejarlo cerrado, ¿no? Entonces puedo decir, vamos a aquí poner, aunque en la cumbre del
25 de septiembre de 2015, aunque en la comunidad se planteó y firmó la agenda 2030, los países involucrados no han realizado esfuerzos y avances contundentes en materia de desarrollo sostenible. Y vamos a poner, es decir, en los 17 ODS planteados se ha logrado avances precarios en materia en temas como el abatimiento del hambre y la pobreza, la lucha contra el cambio climático, el lograr una educación de calidad universal, atención de la salud universal, abatimiento de la brecha de género y lograr trabajos dignos. Se llama trabajos y decentes, ¿no? Entonces acá podemos esto que lo retomamos del problema prototípico, o sea, de alguna manera está implícito en el problema prototípico, está diciendo, y acá vamos a poner todo lo antes mencionado refiere que no ha habido voluntad gubernamental para lograr un avance contundente que promueva un desarrollo sostenible, ¿no? Entonces eso podría ser un párrafo más. Podríamos agregar otro párrafo más de conclusiones para que ya quede cerrado el ensayo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá puedo contar las palabras y vamos a ver cuántas palabras también tenemos hasta este momento, ¿no? Hasta acá. Entonces, herramienta, recuento de palabras. Hasta ese momento tenemos 994. No es cierto, tenemos 1170, ¿no? Entonces recuerden que son 2000 palabras en total. Entonces todavía nos faltan como 800 palabras más, ¿no? Para que este ensayo contenga las 2000 palabras que se le solicita en la rúbrica también. Entonces 800 palabras son como 2 párrafos más. Entonces pues eso falta de extensión para que ya tuviera esa extensión, ¿no? Entonces
¿Hasta aquí tienen alguna duda sobre el formato, sobre los elementos de la estructura del ensayo, sobre cómo vincularlo, cómo vincular, digamos, lo que se encuentra en el problema prototípico en las conclusiones? Pues solamente lo que tenemos que hacer es leer y después tratar de vincular nuestras conclusiones con lo que está planteado en el problema prototípico y de alguna manera discutirlo, ¿no? Bueno, y la otra recomendación que quería hacerles desde la sesión pasada era que una vez que ustedes ya tuvieran este ensayo, ya lo hicimos, pero reitero como cuando revisamos digamos la tarea auténtica del módulo 4 en la parte de la corrección de sus textos, yo les comenté que era posible utilizar, por ejemplo, o al menos yo se lo recomiendo porque es una, digamos, es una buena, no, es una forma rápida, no es, o sea, no le quiero decir que sea una buena práctica, pero es una buena forma de que ustedes, porque yo sé que al principio cuando ustedes redactan y están empezando a redactar, es muy difícil saber si están redactando de manera correcta o no. Entonces, yo lo que recomiendo es que una vez que hayan, digamos, redactado todo su ensayo, todo su ensayo, copiar, ¿no? Vayan a ChatGPT, que es una aplicación, es una herramienta de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces buscan ChatGPT, que es este sitio, ¿no? Le dicen hola, ¿me podrías ayudar a corregir un texto? Y les va a decir, claro, puedes compartirlo aquí. Ustedes en ese momento copian su texto y aquí viene la versión corregida, ¿no? Dice, aquí tienes algunas sugerencias y para mejorar el texto, ¿no? Y entonces les da una nueva versión del ensayo corregido, ¿no? Entonces después ustedes le pueden decir, ¿me podrías indicar cuáles fueron los cambios realizados? Y ahí les dice, claro, claridad, fluidez, reducción de redundancias, correcciones gramaticales y de puntuación, uso de términos específicos, formato de citas, conectores y transición, claridad, clarificación de ideas. Ahí yo le puedo decir cuáles fueron los errores ortográficos y de redacción que modificaste. Ortografía. Cambié simientes por semillas para usar un término más común en el contexto. Ajusté comas en varias frases para mejorar la fluidez, la claridad y la fluidez, como en la introducción y en las listas. Frases redundantes. Se eliminaron expresiones repetitivas para hacer el texto más conciso. Por ejemplo, en algunas partes evitó repetir la idea de que el desarrollo sostenible se percibe como ilusión. Estructura de oraciones. Algunas oraciones se reestructuraron para que sean más directas y fáciles de entender, como en la discusión sobre los ODS y sus retrasos. Conectores. Se mejoraron los conectores entre ideas para facilitar la transición y la coherencia del texto. Claridad. Se hicieron ajustes para que algunas ideas quedaran más claras y explícitas, como en las secciones que abordan la pobreza y la hambruna. Si necesitas ejemplos específicos o más detalles sobre la modificación, avísame. Sí. Dame ejemplos
específicos, por favor. Ahí dice, en lugar de específicos, pues específicos. Y ahí están toda la parte, ¿no? de las modificaciones. Las simientes, las semillas. Justificación semillas es más común y accesible en este contexto. Original. En cuanto el agua, su situación en nuestro planeta también es alarmante. Se mejoró la puntuación para una mejor fluidez. Se revisó la colocación de comas para que la lectura sea más natural. Se mantuvo la frase, pero se revisó su uso posterior para evitar repeticiones innecesarias. Aumenta la concisión del texto. Estructura de oraciones, ¿no? Y aquí, ¿por qué hice esta revisión un poquito más extensa que la vez anterior? Nosotros tenemos la posibilidad de hacer un uso ético o no de las herramientas como esta que es el ChatGPT. Si nosotros vamos preguntando, ¿no? A veces para mis estudiantes les es difícil identificar sus propios problemas cuando están redactando, ¿no? Entonces, si nosotros estamos de alguna manera dialogando con nuestra computadora, como es este caso, pues es más probable que nos demos cuenta de cuáles son nuestros errores más comunes, ¿no? Como este caso. Entonces, si yo empiezo a decirle, bueno, a ver, muéstrame, ¿no? ¿Cuáles fueron mis errores de ortografía? Muéstrame dónde hubo errores de puntuación. Muéstrame dónde pude haber utilizado los conectores. Estamos utilizando la herramienta de ChatGPT para aprender. Y una vez que logramos aprender, podemos corregir, ¿no? Entonces, yo por eso recomiendo que revisen su ensayo con lo que les está recomendando, digamos, ChatGPT. Incluso la recomendación es que vuelvan a revisar, ¿no? el texto una vez que ya les dio el texto corregido y vean qué es lo que corrigió, ¿no? Porque tal vez también, como algunos estudiantes lo hacen, solamente dicen, pues ya me dio el texto corregido, yo ya lo entrego y ya estuvo padrísimo, ¿no? Ya terminé mi ensayo. Esa no es la intención, ¿no? Esa no es la intención, sino la intención es que ustedes reflexionen sobre los errores y contrasten después ambas versiones, ¿no? Voy a crear otro archivo nuevo. Aquí está nuevo, de ese ensayo. Aquí, ¿no? Entonces, y voy a volverlo a leer. Y mi recomendación es que vuelvan a leer este ensayo otra vez en voz alta, ¿no? Y también, por ejemplo, o sea, ChatGPT corrigió el texto, pero no corrigió el formato en APA, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí también, otra vez, ¿no? Mencionar, ¿no? Times New Roman 12, volver a revisar que tenga la configuración de la página, ¿no? Que sea una página, vertical, pero que también esta página sea tamaño carta. Aquí no me quiere dejar modificar el tamaño carta, ahorita lo voy a poner, ¿no? Este archivo, configuración del tamaño, aquí está, ¿no? Tamaño carta, aquí está, tamaño carta. Que mis espacios sean 2.5, no 2.54, como lo menciona en el formato APA. Que mis títulos estén centrados, ¿no? Acá, que el formato del interlineado sea personalizado a 2. Ahorita si quieres respondo la pregunta. Entonces, que sea
de 2, pero sin antes ni después, o sea, sin espacios posteriores. El interlineado sea de 2 líneas, que ese interlineado sea justificado para todo el documento, pero excepto para el título, que tenga una introducción, ¿no? Que el primer párrafo no lleve no lleve viñeta, bueno, sangría, es la palabra correcta, sangría, ¿no? Que después acá tenga desarrollo, el primer párrafo después de desarrollo no lleva sangría, pero los posteriores sí llevan sangría, ¿no? Entonces, y una vez que ya le haya vuelto a dar todo el formato a mi a mi texto, ¿no? En términos del formato APA, después de haber dado todo el formato a este texto otra vez nuevamente, una vez que ya lo copié de ChatGPT, la obligación del estudiante es volverlo a leer. Mi recomendación es que sea en voz alta, ¿no? Y checar, por ejemplo, lo de las semillas, ¿no? Control F, yo voy a checar lo de las semillas porque en la revisión me quedé con que tales como acá, ¿no? El hambre es el resultado de haber excluido al millón tal. Y acá, esta como estaba en una cita y la modificó, no era semillas, sino era simientes, ¿no? Entonces yo no puedo modificar nada de una cita textual. Entonces, acá, eso estuvo mal corregido, ¿no? Esto refleja y todo lo demás, digamos, si ya estoy de acuerdo, lo pongo. Acá dijimos que no lleva comillas porque solamente va con un espacio, con una sangría, ¿no? El texto que no es como de mi autoría y que es de más de 40 palabras y ya, ¿no? Y después ya le agrego las referencias que ya tenía en mi formato anterior, ¿no? Y si quiero lo puedo comparar en Word y revisar exactamente qué modificó. Esa es la tarea completa de la actividad integradora. Entonces, aquí estamos ya ejercitando todas las habilidades que aprendimos, desde la redacción de párrafos argumentativos, el uso de fuentes de información confiable para sustentar los argumentos. Otra de las habilidades es que aprendamos a revisar nuestros ensayos académicos, ¿no? Revisemos ortografía, redacción, que tengan marcadores textuales, la estructura del ensayo, ¿no? Y ahorita estamos reafirmando las cuestiones de la revisión de los formatos. Una vez que tengamos todo eso ya revisado, podemos volver a mandar nuestra actividad integradora y queda, digamos, cerrado el curso, que eso es en lo que ustedes van a tener que trabajar en esta última semana, ¿vale? Ahora sí voy a la duda que me plantean en el chat. Déjenme la leo con cuidado porque solamente apareció. Dice, pero es mejor basarnos en el número básico de 2000 palabras, ¿no es así? Ah, de 2000 sí. O sea, porque por ejemplo acá ya tenemos, supongo que te refieres a la extensión del ensayo. Entonces, lo que tienen que hacer es, digamos, acá desde el título hasta donde terminaron de escribir el ensayo, le dan en herramientas y el recuento de palabras. Y acá ese ensayo, todo lo que llevamos, tiene todo lo que está seleccionado tiene 999 palabras. Eso quiere decir que a este ensayo le faltan 1000 palabras. Entonces, bueno, pues solamente hay que contemplar, ¿no? Entonces, todavía, por ejemplo, este ensayo, en términos de extensión, ahorita este ensayo ya tiene todo lo que te está pidiendo la rúbrica, ¿no? Pero en términos de extensión todavía le falta, ¿no?
Entonces, pues justo, hay que, eh, por ejemplo, tal vez aumentar un poquito más la discusión teórica, ¿no? En la introducción, tal vez poner más datitos y más ejemplos en el desarrollo, tal vez hacer otros dos párrafitos en las conclusiones, ¿no? Eh, y ya quedaría completo, ¿no? Entonces, recuerden, la extensión es muy importante porque la extensión debe ser de 2000 palabras, es lo que les está pidiendo. Por eso mi recomendación también, porque muchos estudiantes piensan que con componer esto eh, en un formato o cambiarle el interlineado, ¿no? Si yo lo pongo a 1.5, pues son menos cuartillas y tal vez se les ocurra hacerlo, que dicen, bueno, pues vamos a ponerle nosotros el interlineado como también lo pide, o sea, les da la opción que puedan utilizar 1.5 de interlineado o dos puntos de interlineado, ¿no? Pero algunos estudiantes dicen, pues vamos a ponerlo a 2 y así ya junté mis 5 cuartillas, ¿no? eh, Eso es incorrecto porque les está pidiendo 2000 cuartillas de extensión, ¿no? Entonces las 2000 cuartillas todavía no las tienen, ¿no? Y aquí está claramente cuántas palabras contiene el ensayo, ¿vale? Bueno, esto es como con lo que cerramos eh, los ciclos de las sesiones sincrónicas. Si tienen alguna pregunta, comentario en este momento, pues lo pueden mencionar. No hay ningún comentario. Creo que no te escucho, Cristian. Creo que es mi de este. Ahora sí no te escucho. No sé por qué no te escucho. ¿Ustedes me escuchan? A ver. Cristian, se cortó poquito. ¿Me podrías volver a repetir lo último? Uh-huh.
Sí, de hecho, las citas, las referencias y los títulos de los artículos y los nombres, o sea, el APA es un formato estándar, o sea, funciona en español y en inglés, ¿no? Entonces, solamente tienes que poner el apellido del autor, las iniciales de los nombres de el autor o la autora, el texto, el título lo puedes poner incluso en inglés sin ningún problema, ¿no? No lo tienes que traducir. Eh, Tampoco el nombre de la revista, ¿no? O sea, el formato APA funciona exactamente igual en inglés que en español, ¿no? O sea, en términos de las referencias no tienes por qué traducir eh, el, lo que estás planteando, ¿no? Normalmente cuando se hace uso de APA en español, bueno, o sea, donde tus citas son mayoritariamente en inglés, pero tú las vas a usar en español, el tipo de cita que se utiliza es comúnmente esta, ¿no? Donde mencionamos el apellido del autor, el año y nosotros traducimos, bueno, una cosa es, o sea, traducir y poner tal cual lo que dicen los artículos, eso también es plagio, ¿no? Eh, lo que tenemos que hacer es sintetizar las ideas principales de los artículos y ponerlas en nuestras propias palabras. Esa es una cita de paráfrasis. Entonces, completamente puedes hacer citas de paráfrasis, ¿no? La única cuestión que yo estaba mencionando en la rúbrica, o sea, y puedes poner, no sé, 10, no, bueno, 10 serían muchas, pero 10 citas de paráfrasis, pero lo que te pide la rúbrica es que tengas una cita de paráfrasis, una cita textual de menos de 40 palabras, o sea, con comillas y como parte del documento, una cita larga, ¿no? Y esto para que corroboren que efectivamente aprendieron a manejar el formato APA en los tres casos. O sea, pero ustedes de ahí, o sea, una vez cumpliendo esas tres citas, eh, pueden, obviamente que en este caso la cita en inglés, pues no la vamos a poder hacer textual, ¿no? Ahí tendremos que buscar una cita en español para hacerlo, ¿no? Pero, por ejemplo, completamente lo que me estás diciendo, como lo que estás señalando de que los tiempos de la agenda de Naciones Unidas y la postura crítica, todo eso que me estás diciendo lo podrías perfectamente escribir en las conclusiones, ¿no? Al menos de este ensayo, siguiendo la lógica de este ensayo, podrías mencionar, ¿no? Y el autor tal dice que pues una de las cuestiones difíciles de la implementación, lo que ha dificultado la implementación de un cambio hacia el desarrollo sostenible, ha sido que no se puede llevar de forma institucionalizada a través de Naciones Unidas, porque pues cada que se lleva a cabo las cumbres, eso no va, digamos, en consonancia con las necesidades de las poblaciones o la respuesta ante los desastres, ante las necesidades del hambre, de las necesidades educativas, y ahí tú puedes meter todos los datos de los artículos que estás mencionando y perfectamente eso ya viste que está conectado completamente con lo que se está discutiendo en el problema prototípico, ¿no? Porque ahora ya sabemos que el problema prototípico justamente versa sobre la Agenda 2030, los problemas que tiene la implementación, bueno, en su implementación la agenda y toda esta cuestión de Naciones Unidas, ¿no? Es, entonces, si tú, o sea, lo que tú me estás diciendo es justamente lo que podrían debatir en las conclusiones, ¿no? Y de ahí, o sea, por ejemplo, las conclusiones de todo lo que me estás comentando, pues ya son como 5 párrafos, ¿no? Entonces, incluso, por ejemplo, yo les mencionaba que en la introducción pueden discutir diferentes nociones de desarrollo, ¿no? Tal vez en algunos de los textos que mencionas, no solamente, esta es la definición de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, pero hay otras definiciones de desarrollo sostenible, ¿no? Donde, por ejemplo, hay lo que menciona Eleanor Armstrong sobre los bienes comunes, cómo entender que los recursos naturales y todo lo que está a disposición
en nuestro planeta, pues son los bienes comunes de toda la humanidad para cuidar, y que lo tenemos, o sea, tenemos la obligación de cuidar estos bienes comunes para nuestras generaciones futuras, ¿no? Entonces, aunque lo que dice Eleanor Armstrong está relacionado con lo que menciona Naciones Unidas, cuando ella habla de bienes comunes es una noción más amplia que la que menciona Naciones Unidas, porque ahí estamos siendo nosotros, en el caso de Ariel Armstrong, son las empresas, los hogares, las personas, todos los que habitamos este planeta, ¿no? Incluso ella decía, bueno, también habla de un sistema complejo, o sea, más cosas. Entonces, eso, ese debate teórico también se puede incluir en la introducción, y con eso ya haces una introducción un poquito más larga, ¿no? O sea, aquí le falta casi la mitad del ensayo, porque tenemos casi 1000 palabras, pero nos hacen falta otras 1000 para cumplir con la extensión que se solicita en la actividad integradora. Objetivos. Uh-huh. Uh-huh. Sí, aquí, bueno, nada más el último comentario ya para cerrar un poco la sesión. eh, es que yo les comentaba que bueno, en la tarea 4 lo que sí tenía el ensayo, a diferencia de otros modelos educativos, la Rosario, bueno, primero me gustaría señalar que en casi ninguna universidad de México tienen una asignatura de escritura argumentativa, ¿no? Eh, es una de las pocas universidades que tienen una materia específica de escritura argumentativa. La segunda cuestión es que aquí se enseña escritura argumentativa, pero con base en un problema real, ¿no? Entonces, los estudiantes están pensando y reflexionando un problema real en la materia de relaciones internacionales. O sea, si ustedes plantearan y se planteara este ensayo, eh, justo los invita a pensar y a reflexionar. Y una de las competencias que el curso pretende
de escritura argumentativa es que los estudiantes desarrollen un pensamiento crítico. ¿Y qué significa un pensamiento crítico? Que primero estructuren una pregunta de investigación y le den una respuesta o una posible solución. En este momento solamente queremos reflexionar una pregunta y plantear una, digamos, pensarla, ¿no? Y plantear esas ideas en este ensayo. Pero eso, digamos, para la vida profesional no solamente sirve para este momento, sino sirve también para que, digamos, en el futuro los estudiantes puedan plantear sus ideas y argumentarlas de forma sólida. Es decir, sólida, ¿qué quiere decir? Con base en datos, con base en otros autores, con base en evidencia y en ejemplos. Es todo lo que hicimos en el curso, básicamente. Entonces, a diferencia de otros modelos educativos, nos interesa, como parte de la Rosario Castellanos, que los estudiantes reflexionen, piensen y sean capaces de plantear ideas dentro de una estructura, digamos, que es académica, ¿no? Porque el formato APA solamente lo único que nos ayuda es darle formato, ¿no? Formato y estructura a las ideas, pero el contenido de las ideas tiene que venir de un pensamiento crítico y reflexivo. Entonces, por eso lo que mencionaste al último, cuando dices, bueno, es que en otros contextos que yo me veo solamente es leer, resumir, ¿no? Y plantearlo, ¿no? Aquí estamos hablando de un ensayo reflexivo, un ensayo crítico, un ensayo donde ustedes planteen ideas, porque no solamente se trata de esta materia, es algo que van a hacer el resto de la vida profesional, ¿no? Entonces, bueno, aprovecho de una vez esta aportación para comentarles eso, ¿no? Sí es un cambio un poquito diferente en términos de la propuesta educativa. ¿Qué pasó? Bueno, ya no, ya. Uh-huh, exacto, entonces justo por eso era como el reforzamiento en esta parte de las conclusiones. Bueno, pues sin más, esta es nuestra última sesión sincrónica. Para mí fue un gusto ser su docente virtual. Espero que haya sido una buena experiencia para todos los asistentes a las sesiones sincrónicas. Pues muchas gracias por asistir, muchas gracias por continuar trabajando. Quedo a la espera de sus actividades integradoras. Ya tienen mi correo electrónico. También quedo pendiente de si tienen alguna pregunta, aclaración, duda o comentario. Y en este momento, bueno, para todo lo concerniente al curso de escritura argumentativa, pero si en algún momento ustedes tienen alguna pregunta sobre otra asignatura o algún trámite o eso, después de concluir este curso, pues también me pueden mandar un correíto y en la medida de mis posibilidades contesto los correos primero y si les puedo auxiliar, pues, digamos que cuenten conmigo, ¿vale? Entonces, muchas gracias por haber asistido a estas sesiones sincrónicas.